Mi grupo de trabajo está conformado por Alba Natalia Carrero Bautista con el tema Información, Discusión y Conclusiones, Luisa Alejandra Triana Rodríguez con el tema Normas, Discusión y Conclusiones, Luisa Luna Ríos con el tema Impacto del Comité en Colombia, quien les habla Mónica Patricia Ramírez Hernández con el tema Información de Comité de CODES y Conclusiones. Nosotras somos el grupo número 7 y vamos a hablar del Comité del CODEC sobre residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos. Tienen 4 mandatos. El primero es determinar las prioridades para el examen de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos. El segundo es recomendar la dosis máxima para residuos de tales sustancias. El tercero es elaborar códigos de prácticas según sea necesario. El 4 es examinar métodos de muestreo y análisis para determinar la presentación de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos. El gobierno hospedante es de Estados Unidos. Lugares donde se han realizado las reuniones, entonces tenemos un total de 27 reuniones, las cuales Estados Unidos cuenta con 22 reuniones en total, una en México, una en Puerto Rico, una en Costa Rica, 2 en Brasil. La primera reunión se llevó a cabo en 1986, la última reunión se llevó a cabo el año pasado en el 2024 y la reunión número 28 se llevará a cabo en Estados Unidos en el 2026. Grupos de trabajo por medios electrónicos, entonces tenemos que la primera que es el establecimiento de niveles de acción para residuos de medicamentos veterinarios en alimentos. Esto se realizó en la reunión número 27, el país anfitrión es Australia, en el 2023 al 2024 ya está cerrado. El segundo, extrapolación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios a una o más especies. Se realizó en la reunión número 27, el país anfitrión fue Costa Rica, se realizó en el 2023 y se cerró en el 2024. Actualmente nos encontramos con el establecimiento de una directriz y niveles de acción para los residuos de medicamentos veterinarios en alimentos causados por la transferencia inevitable e involuntaria de medicamentos veterinarios en los piensos para animales. Se está llevando a cabo en la reunión número 27. El país anfitrión es Canadá. Actualmente se encuentra activo. El otro es extrapolación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios a una o más especies. Se está llevando a cabo en la reunión número 27. El país anfitrión es Costa Rica. Se encuentra vigente con el 2026 actual. Cartas circulares conexas. Entonces, todas se realizaron en el 2024. La primera solicitud de comentarios sobre los LMR para medicamentos veterinarios en alimentos. La segunda son solicitud de comentarios, información sobre la lista de prioridades de medicamentos veterinarios para evaluación o reevaluación por el GECFA. Solicitud de comentarios sobre la extrapolación del LMR para medicamentos veterinarios a una o más especies. Y la última, tenemos la solicitud de observaciones sobre los criterios y procedimientos para el establecimiento de niveles de intervención para medicamentos veterinarios en alimentos de origen animal como resultado de la transferencia inevitable e involuntaria de medicamentos veterinarios a pienso para animales no destinados a ello. Escogimos 4 normas que nos parecieron las más importantes. Entre ellas, la primera son los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos. Tenemos como primera norma los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos. Esta norma fija las concentraciones máximas permitidas de los residuos de medicamentos veterinarios en alimentos de origen animal como la carne, la leche, los huevos o la miel. Se considera la norma más relevante ya que constituye el pilar técnico del comité. Guiando la evaluación de inocuidad alimentaria, su función principal es proteger la salud del consumidor y al mismo tiempo facilitar el comercio internacional de los alimentos seguros.
La segunda norma que seleccionamos fue las directrices de programas nacionales de control de residuos veterinarios. Como segunda norma tenemos las directrices para establecer programas nacionales de control de residuos veterinarios, en el que estas directrices recomiendan cómo implementar sistemas de vigilancia y control en cada país. Son conexas porque orientan directamente a las autoridades sanitarias a nivel nacional. El Códex señala que estas guías proporcionan un marco para que los países establezcan programas de control de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos, asegurando buenas prácticas de uso que se reflejen en alimentos inocuos. Se trata de una norma estratégica, pues orienta el diseño de planes de muestreo, la implementación de políticas regulatorias y la gestión de cumplimiento en relación con los límites de residuos de medicamentos veterinarios. La tercera norma escogida fue Directrices para la extrapolación de límites máximos de residuos entre especies y tejidos. Como tercera norma tenemos las directrices para la extrapolación de límites máximos de residuos entre especies y tejidos. Aunque no es una norma oficial, se discute en cartas circulares recientes y busca facilitar la armonización internacional. Actualmente es un proyecto de directrices en discusión dentro del comité que busca establecer criterios claros para extrapolar los límites de los residuos de una especie animal a otra o de un tejido a otro, con el fin de agilizar el proceso regulatorio, evitando repetir estudios en todas las especies, lo que reduce costos y tiempos, tanto para los países como para la industria. Y por último, la cuarta fue Directrices para el diseño y conducción de estudios de depleción de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos. Como cuarta norma, tenemos las directrices para el diseño y conducción de estudios de depleción de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos. Según el Codex Alimentarius, el propósito de estas directrices es asegurar que los estudios de depleción de residuos estén diseñados de manera que los datos obtenidos sean científicamente válidos para la evaluación de la inocuidad de los alimentos de origen animal. Además, ejecutan los estudios de depleción de residuos en animales destinados al consumo humano y de esta manera contribuyen a la protección de la salud pública y a la inocuidad de los alimentos de origen animal. Bueno, dando continuidad sobre lo que han mencionado mis compañeras sobre el Comité del Codex sobre residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos, vamos a dar un aspecto sobre cómo este comité y todas estas normas pues han dado un impacto en Colombia. Básicamente en Colombia se han adoptado algunas normas de este comité para proteger la salud pública y garantizar que esos alimentos de origen animal cumplan con estándares internacionales. Algunas normas, o por lo menos la más importante es la CACGL 71 en 2009, que nos habla sobre los programas nacionales de control y pues la adaptación de la misma en su versión como actualizada, que nos indica sobre la extrapolación de los límites de residuos entre especies y tejidos, lo cual es clave para un país con tanta diversidad pecuaria. Para que estas normas pues, se apliquen en Colombia, pues hay dos organismos que son el ICA y el INVIMA, y estos garantizan que estas normas se cumplan dentro del territorio. Tenemos algunos ejemplos prácticos como lo son la exportación de la carne bovina, que esto solo ha sido posible gracias al cumplimiento de los límites máximos de residuos exigidos por la Unión Europea. Tenemos también que se ha aumentado la exportación o se ha abierto un mercado a la exportación de tilapia en el mercado de Estados Unidos, ya que se ha llevado a cabo un control de antibióticos en la tilapia. Y también tenemos que resaltar que el clorafenicol y los nitrofuranos se han regulado y se han prohibido, se consideran como sustancias prohibidas y malas pues para la salud, lo cual ha aumentado pues la reputación del país, principalmente pues en el caso de la leche. Todas estas normas son acogidas o se han respaldado a través de las directrices como la CACGL 77 del 2011, que se encarga de regular los estudios de depleción de residuos. Básicamente esto lo que hace es realizar estudios sobre el proceso durante el sacrificio o el procesamiento pues de alimentos. Lo escogen al azar pues en algún punto del proceso y revisan cómo están
los residuos de medicamentos, o sea, cierto tiempo después de haber administrado el medicamento, pues en los animales, ¿no? Los animales pues ya destinados pues al producto. En cuanto al impacto directo en Colombia, se puede resumir en tres ejes, dando consigo pues una confianza en el consumidor. El primer impacto que ocurre pues en la salud pública, ya que los alimentos se vuelven más seguros para el consumidor. Segundo sería por consiguiente aumento en las exportaciones y un acceso a mercados más exigentes. Esto conlleva pues a que se fortalezcan los controles por parte del ICA y del INVIMA, y todo el tema de vigilancias, ya que hay actualizaciones de límites máximos de residuos y estas son apoyadas o soportadas por la CAC MRL2 del 2015, que esta sí se encarga de actualizar periódicamente pues estos límites, y esto es a nivel internacional. Por consiguiente, se aumenta la confianza del consumidor y mejora la competitividad en el sector pecuario. Por último, pues vamos a hacer un pequeño resumen de normativo. Básicamente nos basamos en Colombia en estas 4 normas, que es la CACGL 71 del 2009, que nos habla sobre los programas de control nacional, como ya habíamos mencionado, la CACGL 71 del 2009, que nos habla de la extrapolación de los límites máximos de residuos, la CACGL 77 del 2011, que nos habla de los estudios de depresión de residuos, y la CACMRL 2 de 2015, que actualiza los límites máximos de residuos periódicamente. Bueno, continuando con la presentación de mis compañeras y de todo este tema, llegamos a la discusión o a debatir entre todas sobre lo siguiente. El Codex Alimentario, en específico, el Comité sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios, su principal idea es que este comité busca definir a nivel mundial hasta qué punto es seguro que queden restos de medicamentos en los alimentos de origen animal. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace con el fin de mejorar la calidad de los alimentos, y esto no se hace como de forma improvisada, no. Esto se hace en base a estudios científicos, porque lo más importante es proteger la salud de los consumidores y al mismo tiempo generar una confianza en el comercio internacional. Para un país como Colombia, aplicar estas recomendaciones es muy valioso. ¿Y por qué? Porque nos ayuda a que todos los productos ganaderos puedan ingresar a otros mercados sin que les pongan tantas barreras sanitarias. A su vez, mejoramos la calidad de lo que consumimos dentro del país y fomentamos un uso más responsable de los medicamentos en la producción animal. Además de lo anterior, gracias a las normas del Códex, en específico la del 2009 y la del 2015, estas normas que entidades como el ICA y el INVIMA las refuerzan a través de sus programas de vigilancia de inocuidad, garantizando que los alimentos sean más seguros para los colombianos, pero también que se nos abran más las puertas para exportar productos como la carne bovina y como la tilapia hacia mercados internacionales. Entonces llegamos a una conclusión pues sobre la discusión de este tema, y es que tanto la ciencia como la salud pública como el comercio se conectan todos entre sí. No se trata solamente de limitar qué cantidad de residuos de medicamentos se pueden permitir, sino de generar una confianza y generar, además de confianza, oportunidades para los países que cumplen con todas estas normas. Por último, tenemos las conclusiones, que también las realizamos en conjunto. Entre una de las primeras conclusiones tenemos es la protección de la salud. ¿Por qué? Porque el Códex establece límites, y estos límites son claros, de cuánto podemos permitir los residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos.
Esto significa que lo que consumimos está totalmente controlado y es seguro para la salud pública. Por otro lado, tenemos que se facilita el comercio. ¿Por qué? Porque cuando esos límites están armonizados entre países, el comercio es más transparente y fluido. Esto permitiendo que Colombia pueda vender todos sus productos sin ninguna trabas y sin ninguna limitaciones sanitarias. El impacto en Colombia, otra conclusión, para nuestro país las normas del Códex no son solo documentos, son herramientas reales que tanto el ICA como el INVIMA aplican y gracias a eso tenemos alimentos más seguros, tenemos acceso a más mercados internacionales y tenemos una regulación mucho más fuerte que nos hace confiar más en los productos que estamos consumiendo a diario. Otra conclusión es el uso responsable de los medicamentos, debido a que todas las normas del Códex fomentan que se usen los medicamentos veterinarios de forma responsable. Esto ayudando a prevenir un problema global o a una resistencia antimicrobiana que se pueda generar. Otra conclusión es con respecto a la ciencia y a la cooperación internacional. Nos recuerdan estas normas que la inocuidad alimentaria no es improvisada, se basa en la ciencia y en la cooperación entre países, lo que da confianza a las normas. Otro punto que también podemos concluir es la confianza y la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque todo esto refuerza la confianza de los consumidores y promueve que haya una producción animal más segura y sostenible.